Bueno, avanzamos un poquito más. El predicador. La palabra griega que define al predicador es la palabra kerizo. Se escribe con K, no tengo el pizarrón hoy. R, Y, acento en la Y, S, S-O, kerizo. ¿Sí? Es la palabra griega que define a un predicador. Kerizo. Ahí está en el material. ¿Sí? Kerizo. Con K, Y, acento en la Y y doble S. Kerizo. Kerizo define a una persona que proclama un mensaje, a un heraldo. ¿Sí? ¿Quién sabe lo que es un heraldo? Porque el predicador y el heraldo, ahora me dicen el que revoleaba la armada, la de las chicas de la danza. No, la leyó ahí. Pero ¿qué tipo de mensajero era el heraldo? El heraldo, miren con qué lo compara Dios al predicador. ¿Sí? ¿Con qué lo compara Dios? El heraldo era la persona que estaba designada por el rey para transmitir las condiciones de paz o de guerra a otro rey. Así que tenía que ser una persona de mucha fidelidad, de mucha confianza, porque no podía jugar al teléfono descompuesto. Tenía que transmitir exactamente lo que el rey le había dicho, ni una palabra más, ni una palabra menos, porque podía desatar una guerra o podía frenarla el heraldo. Tenía esa autoridad. ¿Sí? Esa es la palabra que la Biblia usa para un predicador. Alguien que puede desatar una guerra o alguien que puede traer absoluta paz si transmite con fidelidad lo que es el mensaje. ¿Sí? Primera de Corintios 9, 27, Pablo usa la palabra heraldo de manera muy interesante. Alguien que lo pueda leer, a ver. ¿Cuál es la cita? Primera de Corintios 9, 27. Fíjense en la responsabilidad que Pablo sentía al predicar el Evangelio. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, que fui heraldo para otros, transmitiendo fielmente un mensaje, venga a ser eliminado. Fíjense en la responsabilidad que Pablo siente con respecto a la misión de predicar el Evangelio. La otra palabra que define a un predicador es la palabra evangelizomai. ¿Sí? Se escribe con Z, evangelizomai, que es o define a alguien que está llevando las buenas noticias. Mateo 11:5, ¿alguien que lo pueda leer? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Muy bien, a los pobres les es anunciado el Evangelio, es lo que Jesús le pide que le transmitan a Juan, ¿sí? Eso es lo que él está haciendo, anunciar el Evangelio, evangelizomai. La palabra más cercana en el hebreo es la palabra ba-sar, con acento en la A, y define a alguien que es portador de una noticia. Esto aparece en Primera de Samuel 4:17. Primera de Samuel 4:17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni, Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Terrible mensaje tenía que traer este muchacho, ¿no? Se presentó y le dijo todo lo que había sucedido en la batalla, todo lo que había sucedido en la guerra. Ese es lo más cercano. El primer predicador que nosotros tenemos en la Biblia, sin lugar a dudas, es Noé, a quien le toca una tarea muy difícil, que es anunciar que Dios ha puesto un límite. Ese Dios que es amor también ha establecido un día de juicio que está a punto de llegar, y ese juicio es el diluvio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5, Pedro lo reconoce a Noé como predicador. Y sino que perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé, pregonero de justicia, predicador. ¿Eh? El primer predicador que se reconoce en las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a ver los requisitos que un predicador tiene que tener. No sé si quieren pausar 5 minutos, ¿seguimos? ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver los requisitos. Para esto lo voy a llevar a Isaías 6 y vamos a leer del 1 al 11. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Muy bien. ¿Qué es lo primero que se desprende de aquí que tiene que sentir un predicador? Lo primero de todo. ¿Qué tiene que pasar? Bien, pero hay algo antes. ¿Qué tiene que haber? Un llamado. Lo primero que tiene que tener un predicador es un llamado a la predicación. ¿Sí? Esto no es un ministerio como ninguno de los que hay en la iglesia para probar. Y yo pruebo, ¿vio? Si me sale, si a los hermanos les gusta, sigo. No, esto no es así. El que va a predicar tiene que sentir que tiene un llamado de Dios a la predicación. Dios lo está llamando a la predicación. Si no siente ese llamado, no predique. Cuando yo era chico, había hermanos que decían: no, pero yo no soy un predicador. Bueno, los pentecostales tenemos una de frase que podríamos hacer un libro. Yo uso de la palabra. ¿Sabe que me suena horrible eso? Yo uso de la palabra. ¿Qué es usar? ¿Alguien me puede explicar en términos cristianos y criollos qué significa usar de la palabra? Porque a mí me parece una falta de respeto total esa frase. Ah, qué bueno, ¿eh? Un aplauso para la hermana Mabel. Es cierto, es cierto. Es así. Pero ¿sabe qué? La humildad no se demuestra con las palabras. La humildad se demuestra con los hechos. Porque yo puedo decir yo uso de la palabra y después acá desparramar todo lo que sé y volverlos locos a todos los oyentes. ¿Tá? Entonces no es lo que yo digo, sino lo que yo hago, lo que dice qué humilde que soy. ¿Sí? Usar de la palabra es algo nefasto. Yo no uso la palabra. Yo predico la palabra.
Puedo hacerlo bien, puede ser que otras veces no me salga tan bien, porque influye el ánimo, influye cómo estoy espiritualmente, influyen un montón de cosas, pero yo jamás me voy a tomar el atrevimiento de usar la palabra. Yo tengo que tener un llamado a la predicación. Si no tengo un llamado a la predicación, tengo que decirle, Señor, ¿para qué me necesitas en la obra? Porque a lo mejor mi tarea no es predicar. A lo mejor mi tarea es otra. ¿Para qué me voy a meter en algo de lo que no fui llamado? Jesús dijo, es mejor que te digan, vení, sentate acá, y no que estando sentado ahí alguien te diga, muchacho, ese no es tu lugar. ¿Sí? Entonces, ¿tengo yo un llamado? Yo no voy a usar de la palabra, porque esta frase, que como dijo Mabel, representa una declaración humilde, lo que esconde detrás es una falsa modestia y una falsa modestia y una falta de responsabilidad con respecto al mensaje. Porque yo no soy un predicador, así que a mí no me reten. Yo hago lo que puedo, ¿sí? No, yo hago lo que puedo en mi casa. En el púlpito no hago lo que puedo. En este caso no hay un don que usted pueda pedirle a Dios para desarrollar. El don lo tiene que desarrollar usted con la gracia del Señor. Se lo pinto fácil. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, se eligen 7 diáconos, 6 creo que es, ¿no? Se eligen 7 diáconos. De esos 7 diáconos, de algunos no sabemos nada de su vida. Pero sí sabemos de Felipe, que se convirtió en un evangelista extraordinario, predicando la palabra de Dios de manera extraordinaria. Sí sabemos de Esteban, que se convirtió en uno de los mejores predicadores de todas las Escrituras. No hay una predicación como la de Esteban en todas las Escrituras. ¿Sí? Quiere decir que algunos desarrollaron su ministerio y otros simplemente se conformaron con el reconocimiento y siguieron sirviendo las mesas. La responsabilidad no es de Dios. La responsabilidad de Dios termina cuando me da el mensaje. La responsabilidad es mía. Yo soy el que recibe el mensaje y el que tiene que poner todas las herramientas a su alcance para que ese mensaje llegue. No es problema de Dios, ¿sí? Porque nosotros le pasamos la responsabilidad a Dios. No. El problema es mío. No es un don que mágicamente viene Dios, ¡zuc!, y te convierto en predicador. No, es usted recibiendo un llamado de parte de Dios, pero después siendo responsable por ese llamado, trabajando, desarrollándolo como un arte, como un oficio, responsabilizándose en la palabra del Señor. ¿Sí? Tengan en cuenta que una palabra fuera de lugar puede hacer que un alma se pierda. Eso es predicar. Así que yo tengo que tener un llamado. En ese llamado, como dijeron los hermanos, tengo que conocer a Dios. Tengo que conocer al Dios que me está llamando y tengo que tener una íntima convicción de pecado. Yo no estoy fuera del mensaje, yo estoy dentro del mensaje, ¿sí? Entonces, cuando Dios me da un mensaje, el primer destinatario de ese mensaje soy yo. Es el primero que Dios le está hablando. ¿Sí? En ese llamado yo tengo que tener confesión delante de Dios. A mí me gusta mucho la oración privada del pastor, del predicador, del hermano, de la hermana. La oración privada. Porque en la oración privada uno le dice a Dios cosas que jamás diría en público. ¿Probaron a hacer una oración privada con Dios? Yo y Dios, vos y Dios. Es una oración que quizás por pudor nunca harías delante de tu esposa o de tu esposo, nunca harías delante de tus hijos, pero es una oración en donde hay una confesión abierta de toda tu vida delante de Dios. Eso el predicador lo tiene que hacer, porque es donde se reconoce delante de Dios, es donde se abre totalmente delante de Dios. ¿Sí? Señor, mejor que vos no me conoce nadie, pero si se te escapó, yo soy este.
muy necesario. Ese llamado tiene que incluir un llamado a la consagración. Yo me tengo que consagrar. No basta con que Dios me haya llamado a predicar. Ahora yo me tengo que consagrar para predicar la palabra. Hay almas que dependen de mí, hay personas que dependen de mí. Yo nunca voy a saber el alcance del mensaje que estoy dando. Más ahora que sale por internet. Nos pueden estar escuchando de los lugares más recónditos del país y de la tierra. Entonces tengo que consagrarme a mi llamado, tengo que dedicarme. Ese llamado tiene que incluir comunión con Dios, ¿sí? Tengo que tener comunión con el Señor para oír al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo diga? ¿Qué es lo que tengo que transmitir? Señor, yo no quiero predicar lo que yo quiero, lo que a mí me gusta o lo que a mí me seduce, ¿sí? No quiero predicar lo que oigo que otros predican y me gusta porque otros lo predicaron. Quiero predicar lo que tú me bajas. Hay dos maneras de predicar: subir al monte a buscar una revelación o meterse en internet y robársela a otro. Los mejores mensajes son cuando subimos al monte y buscamos la revelación, sin que esto implique que no oyamos a otros, ¿eh? Pero ¿por qué no tener una revelación propia de parte de Dios? Si Dios me la quiere dar. ¿Piensan que no puede pasar? Qué pocos se estiman. Dios revela a quien quiere, cuando quiere y dónde quiere. Y Dios puede darle a ustedes un mensaje que nadie tiene en el mundo. Y ustedes pueden llegar a ser los primeros en predicar ese mensaje. Pero para eso hay que subir. Hay que golpear la puerta y hay que decir: Señor, contame. ¿Qué digo? Muy bien. Hablando de los requisitos de un predicador tiene que tener conducta moral en su casa, ¿sí? Yo conocí predicadores que a la mujer la mataban a palo y después subían arriba a predicar y se transformaban en Jesús de Nazaret en el púlpito, ¿sí? No, pero Pablo dice diferente. Pablo dice: sed imitadores de mí, porque yo lo soy de Cristo. Entonces la gente, al primer mensaje, que es lo que le decía al principio, la gente va a oír lo que digo y lo va a comparar con lo que ve. Si lo que ve no está de acuerdo con lo que oye, va a dejar de oír. Entonces la conducta moral de un predicador es esencial. ¿Cómo es con su esposa? ¿Cómo es con sus hijos? ¿Cómo es con las damas o los varones de la iglesia? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo es el trato? Hay predicadores que son demasiado cariñosos, ¿sí? Yo recuerdo una vez, cuando era adolescente, fui a una iglesia y había un predicador invitado y se la pasó todo el culto guiñándole el ojo a la hermana que estaba ahí en el primer banco, ¿no? Y yo después, cuando subí a predicar, la verdad que no escuché nada, porque ya me había quedado con todos los gestos que le había hecho a la hermana que estaba en el primer banco. Entonces yo me nublo muy fácil, no sé si a ustedes les pasa, pero una vez que se me baja la persiana, me aparece como a Homero, el monito ese que está con el... Y empiezo chiqui, 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 acá arriba ya no escucho más nada, se me nubla, ¿no? Digo, ¿qué me va a predicar si estuvo todo el culto tirándole beso a la hermana que estaba en el primer banco? Tiráselo cuando termina el culto, el beso. ¿Eh? Y capaz, pero era siempre para el mismo lado el tic. Entonces la conducta moral del predicador tiene que ser cuidada, el predicador se tiene que cuidar mucho. Yo hace tiempo que le pedí a mi esposa que cuando hay una hermana la ministre ella, ore ella, yo me retiro, porque en un movimiento uno puede llegar a rozar a una hermana, la hermana puede llegar a sentirse mal, eso lo desacredita a uno como pastor, como predicador. Entonces el predicador tiene que cuidarse, moralmente tiene que ser lo más impecable posible, nunca estar mano a mano con una hermana, nunca quedar solo con una hermana. Si la hermana tiene que confesarle algo, que se lo confiese al Señor, y si no, que lo confiese delante de su esposo o delante de mi esposa, pero nunca
a mano. La conducta moral de un predicador, una vez que es observada, la gente ya después lo desacredita y no lo escucha más. Se los puedo asegurar. Lo van a escuchar los que son del mismo espíritu que él, fornicarios y adúlteros. Pero no los van a escuchar más los que tienen temor de Dios, porque dicen ¿no? En eso mi primer pastor era impecable, la verdad. Yo aprendí mi primer pastor, siempre lo hablamos con Juli, el pastor Félix, tenía una conducta que era imposible decirle algo, porque era impecable en ese sentido, ¿no? A veces hay unos que son muy cariñosos, las abrazan a las hermanas para ministrarlas. No está bueno eso, ¿vio? Como predicador uno tiene que guardar la conducta moral y guardar el respeto en su casa, sobre todo con su esposa, con sus hijos, porque si usted termina de insultar a su esposa, ¿cómo va a predicar? ¿Va a hablar de amor? ¿Va a hablar de paciencia? ¿Y le acaba de decir un prontuario al esposo o a la esposa? Me parece que no va. La conducta social del predicador tiene que ser cuidada, ¿sí? ¿Cómo es en el trato con los vecinos? ¿Cómo es en el trato con los vecinos de la iglesia? Endemoniado, déjenmelo a mí que yo le doy 3 cachetazos. A veces yo veo hermanos que reaccionan así, ¿no? Y yo digo, pero ¿de qué espíritu son? ¿Después me van a predicar de paz, de amor? Pero usted se deja llevar por delante, a usted le falta un poco de hombría, si lo agarro yo 2 o 3 patadas nomás lo arreglo. No, la conducta social de un predicador tiene que ser cuidada. Tiene que ser cuidada porque después me desacredita a mí en el púlpito. Después cuando yo digo en el púlpito tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo, el que está ahí se ríe, dice, gobernado por el Espíritu Santo si le quería romper el ojo al vecino, ¿no? Entonces cuiden la conducta social, ¿sí? Hay que cuidar la conducta comercial, el predicador tiene que cuidar la conducta comercial, laboral, tiene que conducirse bien en su trabajo. Si a usted le gusta hacer trampas, entonces después no puede predicar la palabra del Señor. Si usted no cumple con sus obligaciones, usted no puede predicar la palabra del Señor. ¿De qué trabaja el pastor? Y de Uber. ¿Cómo que trabaja de Uber? Si Uber es ilegal. Sí, bueno, pastor, pero de algo hay que trabajar. No, cuide la conducta laboral, cuide la conducta comercial. Salga afuera, mire el auto mío, está habilitado como remis. Soy uno de los pocos remises autorizados que hay en la terminal de Retiro. Y lo digo con tristeza porque cada vez que, ahora ya no estoy yendo, pero antes me peleaba con todos los compañeros. Porque yo tengo que dar un buen testimonio. Pastor, lo para tránsito y vio, un hornerito arregla todo. Cuando nosotros teníamos el negocio, vino un pastor una vez y me dijo, vos te vas a fundir, ¿te acordás, Madeo? Vos te vas a fundir. Así como va, te digo, te fundí. Tocá la balanza, pibe. Tocá la balanza. Porque vos no estás teniendo en cuenta la merma. Bueno, en algo tenía razón, me fundí. Pero no me fundí porque no toqué la balanza. Me fundí por otras razones. Pero como hijo de Dios, si yo estoy haciendo trampa y me manejo de manera ilegal, ¿cómo yo después voy a subirme al púlpito a predicarle a los hermanos, a respetar las autoridades, si yo estoy haciendo trampa todo el tiempo? Uno de los grandes problemas de las iglesias es que no hay iglesia en Buenos Aires que tenga los papeles en orden. No hay iglesia funcionando con los papeles en orden. Y después, ¿qué evangelio predicamos? ¿No se dan cuenta que la gente del mundo cuando mira, dice, estos dicen una cosa y hacen otra? No, yo no pago el seguro porque a mí Dios me guarda. ¡Pum! Lesionado, lastimado, juicio. ¿Y? Dios tiene que andar arreglando todos los líos tuyos. Conducta social, conducta comercial, conducta laboral. El predicador se tiene que cuidar porque la gente va a mirar que lo que dice esté de acuerdo con lo que hace. ¿Sí? Esto nos gustó mucho, mucha seriedad vi en este punto.
¿Eh? Pero esto es algo que tenemos que recuperar como iglesia, si queremos que la palabra del Señor no encuentre obstáculos en los corazones de las personas. Conducta moral impecable. Es necesario que el siervo del Señor sea irreprensible, dice la Biblia. Irreprensible quiere decir que nadie tenga nada en su contra. Bueno, lo voy a dejar descansar porque si no... El predicador tiene que tener madurez espiritual. Primera de Timoteo 3:6. ¿Qué quiere decir neófito? Traducido literalmente del griego. Bueno, ese es recién nacido, nuevito, sería la aplicación, bien. Pero ¿cómo lo traduce literalmente neófito? Árbol verde. No un árbol verde. En esa iglesia no me dejan crecer, hace ya un mes que voy y no me dejan predicar. Tranquilo, no un árbol verde, tiene que ser maduro espiritualmente, porque va a decir cosas que probablemente no sean correctas por su inmadurez espiritual. Y una vez que uno lo dijo, el daño ya está hecho. Entonces tiene que ser maduro espiritualmente, una persona sentada, no que va, que viene, hoy se enoja, no se congrega más, mañana se desenoja y viene solo. No, porque eso la gente lo ve y después me desacreditan cuando estoy predicando. ¿Yo quiero que la gente me desacredite o quiero que la gente me escuche? Entonces tengo que cuidar eso, ¿sí? Tiene que tener capacidad natural, esto es raciocinio claro, capacidad de pensar, sentimientos para poder expresar mientras está predicando, ¿sí? Mucha imaginación, el predicador tiene que tener mucha imaginación para poder contar, capacidad de expresión y poder de enunciación, tiene que trabajar sobre eso, ¿sí? No es simplemente ponerse el título, es empezar a trabajar en las cosas que quizás nos cuestan, no conocemos, para mejorar. Y Dios me usa así como soy, ¿vio? Sí, pero si mejora un poquito, por ahí Dios te usa un poquito más, ¿viste? Entonces no te conformes. Yo siempre digo que el Espíritu Santo es el mismo para todos como la corriente. La corriente es la misma, ¿no? ¿Cuánto hay en tu casa? Debería, ¿no? Esta es Argentina. 220, ¿sí? ¿Cuánto hay en la suya? Más o menos todos tienen 220, ¿no? Si usted pone una lamparita de 100, alumbra de una manera. Si usted pone una de 25, alumbra de otra. ¿La responsabilidad está en la corriente o en la lámpara? ¿Entiende lo que quiero decirle? La responsabilidad, el Espíritu es el mismo para todos, pero yo tengo que trabajar para dar una luz mayor. Trabajar en lo que me cuesta, ¿sí? El predicador tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de la gente también, para no quedar fuera del contexto. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué te ha? ¿Cómo te quedó el ojo? Diría mi maestro Palermo. ¿Sí? Tiene que tener conocimiento de la palabra, tiene que crecer en el conocimiento de la palabra. Hoy que hay tantas herramientas para aprender, anótese en un seminario, fíjese programas por internet, agarre libros, lea.
instrúyase, tenemos que crecer como predicadores, ¿sí? No podemos vivir la vida estancados, siempre parados en el mismo lugar. Tenemos que desarrollar el ministerio. Antes tomábamos leche, dice, pero ahora ya tenemos que estar para comer comida sólida. Si a esta altura de la vida tenemos que seguir tomando leche, algo anda mal. Yo tengo que crecer, tengo que desarrollar el ministerio y el llamado que tengo del Señor. Y tengo que conocer a la gente a la que le estoy predicando. Este fue un error que se cometió años atrás. Un predicador muy famoso lo cometió. Llevó su mensaje, que acá en Argentina era un éxito, a Estados Unidos, y en Estados Unidos fracasó el mensaje. ¿Pero por qué fracasó si el mensaje era de Dios? Porque no tuvo en cuenta la audiencia que tenía. Si yo quiero hablar de prosperidad, no es lo mismo hablar de prosperidad en Nueva York que hablar de prosperidad en África. Prosperidad en África es agua. Prosperidad en Nueva York es plata. Si yo no lo tengo en cuenta eso, el mensaje va a fracasar. Tengo que conocer no solo la palabra de Dios, sino a la audiencia a la que le estoy dirigiendo el mensaje, para no quedar fuera del contexto. ¿Me entienden lo que les digo? El predicador tiene que ser responsable y no improvisar. Está prohibido la improvisación. Queda totalmente prohibido bajo pena de muerte la improvisación. ¿Sí? Nosotros, yo tengo 58 años en el Evangelio, nací en el Evangelio. Cuando yo era chico, como nosotros somos pentecostales, los pentecostales somos muy de lo que el Espíritu da, ¿no? Bueno, eso por lo menos es lo que decimos. Había un predicador en la iglesia que se paraba en el púlpito, abría la Biblia. Claro, a veces entendía lo que leía, pero a veces no entendía ni jota lo que había abierto, ¿no? Cuando le tocaba Apocalipsis o le tocaba Ezequiel, claro, se veía en un lío. Entonces agarraba y decía, bueno, ahora el pastor lo va a predicar. Y se bajaba. Y el pastor un día se enojó, ¿sí? El pastor era bravo. Así que se enojó y dijo, mire hermano, cuando Dios le da un mensaje a usted, lo predica usted. Cuando Dios me lo da a mí, lo predico yo. No se improvisa. El predicador tiene prohibido improvisar. La improvisación a veces sale bien y a veces es un verdadero desastre. ¿Sí? Otro requisito, el predicador tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Oiga, que el mismo Espíritu que habla en la iglesia habla en casa. Es el mismo que habla en el trabajo. Dios no tiene doble discurso. Si usted se pone en comunión con Dios, Dios le va a hablar en cualquier lado donde esté. Entonces tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? El predicador tiene que ser auténtico, no imitar a otros predicadores. Cuando vino Gigi Ávila a la Argentina, todo el mundo se había vuelto puertorriqueño. Todo el mundo levantaba la mano y decía, alabado sea Dios. Y si sos santiagueño vos, si sos santiagueño, ¿por qué decía así? Fue cuando vino Maldonado, todos decían, si vos no sos americano. El predicador no tiene que ser imitador. El predicador tiene que ser original, pedirle a Dios una gracia que Dios se la va a dar. Yo no veo a Eliseo imitando a Elías, haciendo las mismas cosas que Elías hacía. Cada uno tenía su personalidad. No hay por qué imitar al otro, ¿sí? El predicador tiene que entender que la gloria le pertenece siempre al Señor, siempre, ¿sí? Podemos tener el mejor día en la predicación, pero la gloria es del Señor. Ojo con los momentos de euforia, porque los momentos de euforia nos soltamos de la mano de Dios y es de donde vienen después los mayores problemas. Mírenlo en Elías. Elías ahora cae fuego del cielo, derrota a los profetas de Baal, una euforia terrible. Viene Jezabel y le dice, mañana te corto la cabeza. Se tira abajo el enebro y dice, ay, me quiero morir. Ojo con la euforia, porque la euforia nos lleva a soltarnos de la mano de Dios y a pensar que somos nosotros y que ya no lo necesitamos a Dios. La gloria siempre le pertenece al Señor. El predicador tiene que entender que no tiene que demostrar todo lo que sabe en un solo sermón. Por lo tanto, no tiene que predicar eternamente y para siempre.
hay cosas que puede dejarlas para otro sermón. ¿Sí? No todo lo tengo que decir en ese mensaje. Tengo que ser inteligente en esto, porque voy a terminar cansando, voy a terminar aburriendo a la audiencia. Entonces, todo lo que sé, todo lo que aprendí, usted no necesita saber. Usted lo que necesita saber es el mensaje que Dios me dio. Yo no tengo que demostrar lo bueno que soy, lo inteligente que soy o cuánto sé. Yo solamente tengo que transmitir un mensaje de parte del Señor. El predicador no tiene que ser drástico. Hay predicadores que no dejan lugar a que la gente se pueda arrepentir. Te pegan, te pegan, te pegan, te pegan, te pegan. Llega un momento que te pegaron tanto que no tienen más donde pegarte. Y vos te vas de la iglesia pensando de que ya está, ya es como quema el infierno, estoy adentro. No, no, el predicador no, hasta los profetas cuando daban un mensaje drástico, duro, dejaban una puerta abierta. Pero nacerá el sol de justicia, pero llegará el día en que Dios se glorificará. Siempre hay que dejar una puerta abierta para que el oyente pueda respirar, porque si lo cascoteaste todo el mensaje, pobre, se va de la iglesia rengo. Entonces siempre una puerta abierta, nunca drástico y terminante. Miren, hace años atrás un pastor dijo, porque el que hace tal cosa no tiene más salvación. Había un chico en la iglesia que había caído en pecado, y esto sucedió acá en La Matanza, había caído en pecado con la novia, salió y se tiró abajo de un tren. Dijo, si no tengo salvación, ¿para qué quiero vivir? El predicador no tiene que ser drástico, siempre tiene que dejar una puerta abierta para el perdón, para la misericordia, para la restauración, para la reconciliación, siempre, siempre. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les digo? Muy bien. A ver, lo último que voy a decirles por hoy, porque ya los veo que me miran con cara de pocos amigos, así que lo último que voy a decirles por hoy, somos predicadores del nuevo pacto. Ojo con la mirada que tenemos del Antiguo Testamento. Porque yo he visto y escuchado muchos predicadores este último tiempo predicar el Antiguo Testamento desde el punto de vista judío. Y el problema es que el oyente que está sentado ahí se confunde y dice, estos son como los de Alá. Porque hablan de matar, de cortarle la cabeza, de que Dios lo mandó a exterminar a un pueblo. Ojo con eso, se los pido por favor. Nosotros somos predicadores del nuevo pacto. Nosotros predicamos a través de la cruz de Cristo. Nosotros somos predicadores de la gracia. Entonces, cuando miramos, aunque estemos mirando el Antiguo Testamento, lo tenemos que mirar a través de la cruz. Mucho más porque el Antiguo Testamento fue mal comprendido por los judíos y fue mal enseñado por los líderes judíos. ¿O ustedes no vieron a Jesús decir, oíste que te fue dicho, pero yo te digo? ¿Qué estaba diciendo? Te enseñaron mal. Entonces, la otra vez escuchaba una discusión en la televisión en donde le hablaban al pastor acerca del Antiguo Testamento y le decían, por la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, ¿qué clase de Dios es el que manda a matar a alguien que mató? Y el pastor no sabía qué responder, porque la mirada que tenía seguramente del Antiguo Testamento era una mirada judía, entonces no podía explicarlo. ¿Sí? Pero ojo por ojo y diente por diente, Dios le decía a Israel que tenía que tener justicia justa, sin corrupción, no que tenían que matarse entre ellos. Por eso Jesús le trae un concepto diferente en cuanto a los enemigos. Le dice, a vos te dijeron que a tu enemigo lo tenés que perseguir y matar, y yo te digo que si tu enemigo tiene hambre, ¿de dónde miramos? ¿Vamos a predicar del lado de los judíos o vamos a predicar del lado de la gracia?
Entonces, cuando miramos el Antiguo Testamento, por favor, miremoslo con mucho cuidado para no parecer fundamentalistas islámicos. Tengamos mucho cuidado, cuidado con esos pasajes en donde este se levantó y lo mató al otro y le cortó la cabeza y del púlpito chorrea sangre a veces, ¿no? Saque la espada y córtele la cabeza al enemigo. No, no, no le corte la cabeza a nadie. No le corte la cabeza a nadie que vamos a ir todo preso. ¿Sí? No, nosotros predicamos desde la gracia, predicamos desde la cruz de Cristo, miramos el Antiguo Testamento con una mirada cristiana, no con una mirada judía. Porque los que se levantan contra el siervo de Dios les va a pasar como a Coré, se les va a abrir la tierra y se los va a tragar. ¿Qué clase de mensaje es ese? El Dios de gracia, el que murió en la cruz del Calvario, hoy nos manda a predicar que si ustedes hablan mal de mí, se les va a abrir la tierra y se los va a tragar. De hecho, no hablen mal de mí porque no está bueno. A ver si se les abre la tierra y se los termina tragando. No, pero por favor, hermano, por favor, cuando miran el Antiguo Testamento, mírenlo desde la gracia. Cuando hablan de enemigos, hablen de enemigos espirituales, combatiéndolo de manera espiritual. ¿Sí? No le corten la cabeza, no hagan esas cosas que traen confusión al oyente, porque el que está oyendo compara nuestro mensaje con el mensaje del islamismo y es el mismo, créanme que es el mismo. Me asusta eso. No quiero usar ningún ejemplo cercano porque si no van a saber de quién estoy hablando, pero esto se hace mucho. Esto se hace mucho. ¿Sí? Y cuando iban a cruzar el Mar Rojo se les cerró y murieron todos ahogados. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios que murieron todos ahogados. El que me está escuchando dice, estos están todos locos, no vengo más acá. Miremos el Antiguo Testamento con mucho cuidado. Les aconsejo, empiecen predicando los evangelios, que hay mucho para predicar, los hechos de los apóstoles. El Nuevo Testamento es más accesible en muchos puntos. El Antiguo Testamento en muchas cosas es muy delicado. Hay cosas que son difíciles de explicar y corremos el riesgo de tener una mirada más judía que cristiana cuando estamos predicando. ¡Ay del que toca el ungido de Jehová! No mire así, no es así. No mire así. Estamos de este lado de la cruz. No estamos de aquel lado de la cruz. Lo tenemos que tener en cuenta. Perdón que insista mucho con esto, porque este es un error muy común de estos últimos tiempos. ¿Sí? Y Dios les envió un oso que los mató. No, por favor, Dios no envía osos a matar a gentes. Estamos en la gracia. Hola. Estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. Nuestra mirada y nuestro pensamiento tiene que ser diferente, muy diferente. Si no, nuestro mensaje no es diferente al de los musulmanes, que dicen Alá me manda matar. Alá me manda inmolarme por el Señor. Usted tiene que dar la vida por Dios. Y el que está oyendo por ahí va y se quita la vida por el Señor. Ojo con la manera en que presentamos el mensaje. Ojo con la manera en la que miramos el Antiguo Testamento. Voy a ser muy riguroso con esto.
muy riguroso con esto, porque quiero que los predicadores entendamos que somos predicadores de la gracia. Esto no quiere decir que no hablemos del juicio, que no hablemos del castigo, que no hablemos del pecado, pero el enfoque de la gracia es distinto. ¿Está? Bueno, por hoy nada más. Voy a dejarlos respirar, que Dios los bendiga. Gracias por estar.